Muchas gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos. Debatimos hoy la enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2023, a los cuales el Partido Popular ha presentado una y solicitamos la devolución al Gobierno. Unos presupuestos que ya han sido enmendados por la realidad y por ustedes mismos, los miembros del Gobierno, por lo cual, si tuviéramos un Gobierno serio, lo que hubiera hecho hubiera sido retirarlos él mismo. Señora ministra, los presupuestos son el instrumento de política económica más potente que un Gobierno tiene para impulsar el crecimiento y el empleo, para controlar la inflación, para impedir la recesión y para ejecutar las inversiones que un país necesita. Un mecanismo fundamental para hacer llegar el bienestar a familias y personas. Cuando se elaboran con responsabilidad, rigor y diálogo, son la mejor expresión de la actividad política puesta al servicio del interés general de un país. Sin embargo, los presupuestos que nos han presentado son unas cuentas públicas al servicio del interés particular del Gobierno, o mejor dicho, del interés particular de su presidente Pedro Sánchez. Estos presupuestos ni responden a las necesidades de los hogares y las familias españolas, ni responden a las necesidades del tejido empresarial de nuestro país, ni alivian la situación de los autónomos. Solo responden a su necesidad de supervivencia política, un salvavidas que pagaremos los españoles de hoy y las próximas generaciones. Con estos presupuestos, su Gobierno compra la supervivencia con dinero de todos. Con estas cuentas, el Gobierno paga sus hipotecas con el independentismo, con el dinero de todos y con el derecho a la igualdad de los españoles. Le voy a recordar una cosa muy básica, señora ministra. El presupuesto no es un instrumento para el bienestar del Gobierno, es un instrumento para el bienestar de los españoles. Usted nos anunció y nos ha repetido hoy que estos presupuestos están basados en la justicia social y la eficiencia económica. Una vez más, detrás de este eslogan está el vacío en el que viven ustedes instalados. Nos traen una expansión del gasto público incapaz de devolvernos a los niveles del PIB prepandemia, tal y como anuncian y denuncian instituciones y organismos independientes. Seremos el último país de Europa en recuperar los niveles previos a la crisis, en el primer trimestre del 2024. Y eso se debe a su nefasta gestión. Porque si otros países son capaces de hacerlo, este país también, pero evidentemente con otro Gobierno. El dispendio de su Gobierno se financia con más y más deuda. En agosto alcanzó el volumen récord de 1,49 billones de euros y, tal y como dijo la vicepresidenta económica, lo pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Nada hay más insolidario, más injusto y menos progresista que sustraer recursos de las generaciones futuras para que ustedes los gasten en el presente, para que el presidente del Gobierno pueda continuar unos meses más en la Moncloa. En definitiva, nunca se materializó mejor la expresión comprar tiempo. Y peor aún, con el dinero, con el esfuerzo de los que no llegan a fin de mes. Sus presupuestos perjudicarán la sostenibilidad de las cuentas públicas y elevarán nuestro déficit estructural, mientras se incrementa la presión fiscal sobre las familias y las empresas, sin ser capaces de potenciar el crecimiento económico de nuestro país. Además, depositan todas las esperanzas de impulsar el crecimiento en 2023 en la ejecución de los fondos europeos. Unos fondos sobre los que su incapacidad de gestión nos deja una gran incógnita y varias certezas. La incógnita es que seguimos sin saber a día de hoy cuántos fondos han llegado a la economía real. Lo que sí sabemos es que su impacto en el crecimiento del año 2021 fue nulo y que la previsión para el 2022 y 2023 se han rebajado. Sabemos que los PERTE no responden a las necesidades de los sectores industriales y que la colaboración con las comunidades autónomas no es cogobernanza, sino ordeno y mando, o improviso y no ejecuto, como se ve en el PERTE del vehículo eléctrico conectado esta misma semana. Señora ministra, los presupuestos no responden a la realidad económica, ni a las necesidades de los españoles, ni a los desafíos que tiene Europa. Y ustedes lo saben. No se puede jugar a la confusión de las cuentas anuales de un país. Mire, acompañan un plan presupuestario con dos escenarios, el escenario 1 y el escenario 2. Y nos dicen que el escenario 2 se aproxima más a la realidad.
Pero, sin embargo, los presupuestos se basan en el escenario 1. ¿Lo llaman escenario 2 porque no pueden decir que el escenario 1 es mentira? El escenario 2 es su autoenmienda a la totalidad de su propio presupuesto. Señora ministra, le voy a hablar del escenario 3. El escenario 3 es el que plantea la AIREF, el FMI, el Banco de España, la propia señora Calviño, no cuando está en España, sino cuando está en Washington, o el INE. Y ese lo que refleja es que la previsión de crecimiento será menor, que hay rebaja también en la previsión de creación de empleo y que sube la previsión de inflación. En definitiva, España no crece y tiene el peligro de entrar en recesión. Ellos suscriben, por tanto, otra enmienda a la totalidad a su presupuesto. Cualquier gobierno serio retiraría ahora mismo unos presupuestos que ni ustedes mismos se creen. Nos traen al Congreso de los Diputados unos presupuestos ajustados a una realidad que ya no es la que vivimos, unos presupuestos que no están a la altura del gran país que es España. Un gobierno serio traería unos presupuestos que sirvieran de verdad para evitar la recesión, porque podemos evitarla, que sirvieran para atajar la inflación, porque se puede rebajar, señora ministra, y que sirvieran para afrontar el escenario de incertidumbre, porque un presupuesto está para dar certidumbre. Evidentemente, ese gobierno serio no son ustedes. Ese gobierno serio sería un gobierno del Partido Popular, que estaría respondiendo a esas premisas. Los presupuestos serios estarían diseñados para aliviar una inflación que ustedes se negaron primero a reconocer y para las que tienen que ir aprobando, arrastrando los pies y siempre tarde y mal, las propuestas que el Partido Popular les van planteando, a fin de mitigar el impacto en los hogares. Señora ministra, han vuelto a confeccionar unos presupuestos sin reglas fiscales, superando los límites de déficit estructural y de deuda pública contenidos en la Constitución española y en nuestra legislación. Porque que las reglas fiscales estén suspendidas no significa que estén suspendidos ni los principios fiscales y presupuestarios, ni los procedimientos que deben regir para la elaboración de unas cuentas públicas. Y mire, nadie debe de vivir por encima de sus posibilidades, y un gobierno todavía menos, porque su fiesta la pagamos todos. ¿Por qué no hacen ustedes igual que Alemania o Portugal, donde los presupuestos dan estabilidad en lugar de acentuar los desequilibrios? Estos presupuestos presentan más debilidades y carencias que ninguno de otros de los cuales ha traído usted a esta Cámara. Ya ha sido la propia presidenta de la AIREF quien lo señaló en su comparecencia el pasado 18 en el Congreso. Señorías, si se pretende gobernar con rigor, el que exige un documento de tal crucial importancia como es unos presupuestos, que marca la política económica de un país, el requerimiento principal es que los objetivos previstos en el cuadro macroeconómico estén bien fundamentados. Esto es lo mínimo. ¿Piensa usted que con sus distorsiones en las previsiones no afecta a la credibilidad de nuestro país? ¿No sabe que los consumidores, los trabajadores, los autónomos, las empresas toman sus decisiones económicas en base a las previsiones que hace su Gobierno? Señorías, el problema más importante que tiene hoy España se llama inflación. Y, por tanto, el problema que tendrían que estar combatiendo estos presupuestos es justo ese. Y una inflación que no comenzó con la guerra de Putin, sino con los errores de Sánchez. Por eso el año pasado ya terminamos con una inflación del 6,5% y se ha mantenido a lo largo de estos 10 meses con cifras más elevadas de las previstas por el Gobierno. Eso sí, como siempre ustedes lo primero que hicieron fue negar el problema, luego infravalorarlo y finalmente se ven desbordados y se ponen a improvisar. Hablaban primero de que esto finalizaría a finales del 2021, luego nos hablaron de la primavera del 2022, luego pasamos al primer semestre del 2022 y ahora hemos tenido 3 meses con inflación de 2 dígitos y nos encontramos en el entorno del 9%. Qué lejos quedan aquellas declaraciones de la señora Calviño cuando decía la inflación es transitoria y los precios se estabilizarán en primavera. Y se refería a la primavera pasada. Es difícil errar más en menos palabras, cuando ya se advertía que no se trataba de un fenómeno coyuntural.
Las cifras de inflación en nuestro país siguen en los niveles más altos en los últimos 30 años, con una inflación del 15% en la cesta de la compra y una inflación subyacente del 6,2%, que lo que demuestra es que el proceso inflacionista se ha extendido a través de toda la cadena de valor de bienes y servicios. Y estos presupuestos la agravan. Por eso, la realidad es que la inflación seguirá castigando el año próximo la renta disponible de los hogares. Las familias sufren en su día a día la escalada de los precios y, especialmente, lo hacen los hogares más vulnerables. ¿A qué espera, señora ministra, para bajar al 4% el IVA de los productos básicos de una cesta de la compra? Las familias españolas necesitan certezas y previsibilidad. ¿A qué espera, señora ministra, para extender la rebaja del IVA del gas y de la luz más allá del 31 de diciembre, hasta que finalice el invierno? Porque aquí hay mucha película de las 4 estaciones, pero el 1 de enero seguirá siendo invierno en España. Y es que usted parece que ha olvidado que ya cuando finalizó el año 2021, el recibo de la luz había subido en torno al 25%. La inconsistencia de sus previsiones ha sido una constante a lo largo de estos 4 años, pero nunca se había evidenciado tanto la fragilidad de sus fundamentos como ahora. Por eso, si las familias han perdido casi un 20% de poder adquisitivo desde febrero del 2020 hasta hoy, ¿qué le hace pensar a usted que el año que viene crecerá el consumo privado? Ustedes han rebajado además las previsiones de crecimiento del 3,5% del programa de estabilidad en abril, al 2,1% los presupuestos y al 1,2% cuando la vicepresidenta está en Estados Unidos. Con una economía que prácticamente no crece, con un aumento de los costes para las empresas del 24%, con subidas de impuestos y cotizaciones, con la confianza del consumidor y la confianza empresarial en mínimos y con la incertidumbre jurídica que ustedes promueven, cambiando constantemente las reglas del juego, ¿qué le hace pensar al Ejecutivo que las empresas van a incrementar la inversión en más de un 9%? Señora ministra, parece que usted ha comenzado la casa por el tejado. Es como si usted hubiera decidido cuál quiere que sea su nivel de gasto para el año 2023 y a partir de ahí ajusta las variables del cuadro macroeconómico y los ingresos a su conveniencia. ¿Con qué objetivo? Gastar, gastar y gastar. Difícilmente podrá sostenerse una casa sin cimientos, aunque ésta sea de cartón piedra como los presupuestos que usted nos presenta hoy. Estos presupuestos han quedado ya invalidados antes de entrar en vigor. El Gobierno, con estos presupuestos, incumple además el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, como afirma no solo el Partido Popular, sino también la AIREF. Ustedes son el Gobierno más caro de la democracia. Por si no fuera suficiente, se suben el sueldo a sí mismos y aumentan el gasto en alta dirección en 144 millones de euros, es decir, el 37% más de lo que ustedes encontraron en el año 2018. El Gobierno, con estas cuentas, incumple también el principio de universalidad que está consagrado en nuestra Constitución y que exige algo muy básico, y es que se incluyan todos los ingresos y los gastos públicos previstos. Y es que usted misma, en la rueda de prensa en el Congreso, reconoció que había ingresos y gastos que no estaban presupuestados y hoy lo ha vuelto a hacer. Por ejemplo, no tiene presupuestado el nuevo impuesto sobre el patrimonio en el lado de los ingresos o la ayuda a la crianza en el lado de los gastos. Pero es por lo que también le decimos que estos presupuestos nacen viciados. Y, señora ministra, esto es de máxima gravedad. Es más, el propio presidente Sánchez anunció el pasado 13 de octubre el paquete de nuevas medidas de gasto para el 2023 por un importe de 3.000 millones de euros, que tampoco están incluidos en los presupuestos generales del Estado que pretenden aprobar. Y por si fuera poco, el plan presupuestario del 2023, que remitían a Bruselas el pasado 15 de octubre, pocos días después de aprobar este presupuesto por el Consejo de Ministros, dice, sin ningún tipo de rubor, que el Gobierno trabaja con el referido escenario 2, que prevé la utilización de posibles márgenes fiscales para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas destinadas a proteger familias, trabajadores y empresas afectados por las crisis energéticas. Pero es que es más. Su propio secretario de Estado de Hacienda en esta Cámara afirmó que el escenario realmente válido era el escenario 2. Pero, sin embargo, usted nos trae aquí el escenario 1.
¿No se da cuenta, señora ministra, que sus propios altos cargos la desmienten o la delatan? Puede usted elegir lo que prefiera. ¿Qué juego de trileros es este de traer a esta Cámara un presupuesto que no recoge ni tan siquiera qué quieren hacer? Se salta el principio de universalidad presupuestaria y se reserva nada más y nada menos que 15.391 millones de euros al margen de los presupuestos para seguir haciendo anuncios de aquí a las próximas campañas electorales. Pero eso sí, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límite y sin ninguna restricción. Seguro que esos altos cargos, que son los que suman esos 144 millones de euros extra que pagamos todos, tienen muy bien pensado los anuncios que se van a ir haciendo martes tras martes hasta las elecciones generales. Ahí está su obsesión política por la recaudación y de ahí que los españoles tengan que sufrir ser los europeos con mayor presión fiscal de la OCDE. Mire, la AIREF ya ha señalado que aproximadamente el 50% del incremento de la recaudación del 2022 se debe a la inflación. Y además ya anticipa que el 75% del incremento del 2023 se deberá nuevamente a la inflación. Con un componente del incremento de la recaudación asociada de manera tan importante a esta circunstancia, lo que se espera de un Gobierno sensible es estabilidad presupuestaria, porque la inflación eleva la recaudación en el corto plazo, pero en el medio y en el largo plazo provocará la caída de la misma, primero con el IVA y luego con el IRPF. Y, señora ministra, los ingresos caídos del cielo por el pedrisco de la inflación que está obteniendo tienen un componente coyuntural muy importante y no pueden utilizarse para financiar nuevo gasto estructural, porque pondrá en riesgo y pone en riesgo el sostenimiento de las cuentas públicas. Efectivamente, me alegro de que asienta con la cabeza. Y en lugar de actuar con prudencia y aprovechar la recaudación extraordinaria para bajar los impuestos, para ajustar los impuestos y para reducir el déficit estructural, ustedes han decidido aumentarlo, poniendo una pesada losa sobre las cuentas públicas de los próximos años. Los ingresos extraordinarios desaparecerán, pero los gastos estructurales se quedarán, profundizando nuestras vulnerabilidades. También es cierto que ustedes ya no estarán. Y una vez más seremos nosotros, el Partido Popular, los que tengamos que resolver la crisis que ustedes están provocando. Y lo volveremos a hacer. Y, señorías, hablemos de política fiscal. Señora ministra, unas semanas antes de la presentación de estas cuentas, usted se vio forzada a reaccionar condicionada por los varones socialistas que estaban replicando las propuestas del Partido Popular, esas mismas que usted despreciaba. Ustedes viven en la improvisación fiscal. ¿Cómo se explica, si no, que ese paquete fiscal exprés solo se incluya parcialmente en estos presupuestos? Su rebaja del IRPF no beneficia a la mitad de los trabajadores, como insisten ustedes, y usted lo ha vuelto a hacer aquí esta misma mañana, porque las personas con rentas inferiores a los 14.000 euros ya estaban exentas de pagar el IRPF y no les afecta en nada lo que usted llama rebaja fiscal del Gobierno. Pero es que, además, el colmo del trilerismo fiscal que les caracteriza es el ajuste a la baja de las retenciones del IRPF para las rentas entre 21.000 y 35.000 euros, porque esto no es más que un aplazamiento de pago. Las menores retenciones en 2023 provocarán que los ciudadanos paguen más cuando hagan la declaración de la renta en abril del 2024. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Todo para evitar deflactar y ajustar como le pide el Partido Popular. Esa es la eficiencia fiscal, la que les beneficia a ustedes, pero no a los ciudadanos, porque son quienes pagan. Señora ministra, ¿qué le han hecho a usted las clases medias? ¿Por qué excluye a los 7,5 millones de personas con ingresos entre 21.000 y 35.000 euros y 60.000 euros anuales, que son el 35% de los declarantes y que aportan el 59% de la recaudación total del IRPF? ¿Son esos los ricos y millonarios contra los que Sánchez arremete cuando pretende dividir este país en buenos y malos? Porque a estos usted los ha excluido absolutamente a todos. ¿A qué espera usted para ayudarles ajustando el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros?
porque deflactar los impuestos sí ayuda a la clase media, evitando que ustedes le suban de manera encubierta los impuestos por el alza de los precios. Serían 6.000 millones de euros, lo dijo ayer mismo la presidenta de la AIREF, porque el impuesto más injusto, no se le olvide, es la inflación. Esa y las 27 subidas fiscales que ha llevado a cabo desde que ustedes gobiernan. Las políticas socialistas lo que están haciendo en este país es empobrecer a los trabajadores. España es el país europeo con más porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza. 3,5 millones de empleados en activo se encuentran en situación de pobreza laboral. Ajusten los tramos, los mínimos y las deducciones del IRPF por la inflación para ayudar a las clases medias, las grandes olvidadas de este presupuesto, porque por mucho que usted las cite, si no hay medidas que les beneficien, evidentemente de nada sirven las palabras. De esa manera ellos podrán recuperar parte de ese poder adquisitivo que llevan perdiendo desde febrero del 2020. Pero no esperen al 2023, actúen ya y hágalo con efecto retroactivo a 1 de enero del 2022. Señora ministra, toda su propaganda no es capaz de ocultar que estos presupuestos suponen otra vez una subida de impuestos a las familias. De forma indirecta, como le decía, a través de la inflación, y de forma directa, a través de la subida del IBI, la plusvalía municipal o del impuesto de plástico de un solo uso. Para este último, de no salir adelante esta enmienda a la totalidad, pediremos aplazar la entrada en vigor 1 año, como está haciendo toda Europa y usted se niega a aplicar. Estos presupuestos también afectan con subidas de impuestos a quienes contribuyen al crecimiento y a la creación de empleos. Además de la subida del impuesto de sociedades, se suben de forma unilateral y sin diálogo social el 8,6% las cotizaciones sociales máximas. Es decir, que si en el pasado bajar impuestos era de izquierdas, parece que ahora subirlo masivamente es ser sanchista. Esta sería la nueva definición del sanchismo. Si se cumplen las previsiones de recaudación del Gobierno para 2023, en tan solo 4 años la recaudación tributaria habrá aumentado 50.000 millones de euros y los ingresos por cotizaciones 28.000 millones de euros. Pero es que todo esto ocurre sin que hayamos recuperado el nivel de crecimiento que teníamos prepandemia y con tan solo un 4% más de afiliados a la Seguridad Social. La conclusión es clara. A pesar de toda la demagogia y de toda la propaganda, los grandes perjudicados de la política fiscal del Gobierno no son ni los poderosos ni los ricos. Son las familias, los trabajadores, los autónomos y las pymes. Sí, señora ministra, pregúnteles a ellos. 2 de cada 3 nuevos euros recaudados por el Gobierno son pagados por las familias y no solo por las empresas. Y dentro de las familias son la clase media los que soportan mayormente la carga fiscal. Porque, como lo decía, representan el 35% de los contribuyentes y el 59% de lo que se recauda a través del IRPF. Y, señora ministra, España no tiene un problema de recaudación, ahí están los datos. España tiene un problema de inflación. Pero al Gobierno ningún exceso de recaudación le parece suficiente. Como le decía, si se cumplen sus estimaciones, su Gobierno habrá recaudado un total de 78.000 millones de euros más entre 2019 y 2023, sin que se haya podido aprovechar ni para extender el bienestar a las familias, ni para recuperar nuestro tejido productivo, ni para mejorar la competitividad, ni para reducir el déficit estructural de la seguridad social, ni para mejorar los servicios públicos, ni para equilibrar las cuentas públicas, ni para garantizar las pensiones. A eso no han dedicado ustedes esos 78.000 millones de euros de exceso de recaudación. Y mire, señora Montero, ¿van a apoyar extender la rebaja del IVA del 5% a los pequeños y medianos empresarios que tienen problemas de liquidez? ¿Van a apoyar bonificar el esfuerzo de ahorro energético a los consumidores en las facturas de luz y gas? ¿Van a apoyar, como también le plantea el Partido Popular, a los pacientes electrodependientes? ¿O van a apoyar, como le estamos pidiendo, aplicar las rebajas de impuestos a las calderas de calefacción de la España despoblada? Ahí tiene iniciativas que de verdad harían que estos presupuestos fueran un poquito mejor, aunque fuera a costa de que usted recaudara menos.
Porque no se puede pedir más sacrificios a los españoles cuando el Gobierno no está dispuesto a hacer ninguno. Y se lo demostraré. Ya han duplicado el gasto corriente, pasando de 2.300 millones de euros en 2018 a más de 5.300 en 2023. ¿Usted no cree que los españoles merecen que el dinero de sus impuestos se gaste de la mejor manera posible? Nosotros creemos que sí, y lo creemos firmemente porque cada céntimo de euro público cuenta, porque viene del esfuerzo que hacen todos los españoles para sacar este país adelante y ganarlo. Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad, porque se fundamenta también en la necesidad de un plan de racionalización del gasto y una reducción de los ministerios que brilla por su ausencia. Y no estamos para pagar el Gobierno más expansivo e ineficiente de la democracia. El gasto asciende a más de 455.000 millones de euros, es decir, un 7,6% más que el año pasado y un 28,6% más de lo que dejó el Partido Popular. Y todo ello dentro de un cuadro macroeconómico que está absolutamente descuadrado, como le decía al principio. Señora Montero, estas cuentas añadirán más inflación, más deuda, más inestabilidad y nos abocan a la recesión que ya anuncian todas las instituciones independientes y que ustedes se niegan a admitir y a evitar. Porque se puede evitar, claro que se puede evitar. Lo que hace falta es una política económica diferente, sin duda, y un Gobierno diferente, por supuesto. En total, a lo largo del periodo 2020-2023, el incremento del gasto habrá generado un déficit acumulado de al menos 26 puntos del PIB, es decir, un agujero fiscal que ya ha elevado la deuda pública en 284.000 millones de euros, hasta rozar un máximo histórico de casi 1,5 billones de euros de deuda pública. Mire, cada español, desde el año 2018, cuando usted llegó al Gobierno, tiene una deuda de 6.000 euros más y a finales del año 2023 tendrán que sumar otros 1.056 euros. Así se paga lo que ustedes quieren hacer creer que se regala, a costa de la deuda de todos los españoles. En definitiva, además, en un contexto de incremento de tipos de interés y donde se está encareciendo la financiación del sector público, los intereses de la deuda van a consumir más de 31.300 millones de euros. Es decir, en un contexto de subida de tipos, se está generando una losa adicional a los españoles. Lo que está ocurriendo es que mientras las familias españolas y los empresarios tratan de endeudarse menos por el incremento de los costes del dinero, ustedes las endeudan más. Señora ministra, España necesita afrontar una estrategia fiscal creíble que reduzca la inflación y que reduzca nuestro déficit estructural, que está por encima del 4% del PIB, y que reduzca, además, nuestros elevados niveles de deuda pública, que se sitúan por encima del 117%. Pero es que, además, vayamos a otro aspecto que usted ha tocado hoy en su intervención, y son los fondos europeos, que usted mete algunos en el presupuesto y otros están fuera. Se comprometen a ejecutar más de 28.000 millones de euros, la mayor dotación presupuestaria hasta ahora. Pero mientras no son capaces de ejecutar los que tienen en el presupuesto actual. Por eso, el mejor balance que se puede hacer es una sola palabra si hablamos de fondos europeos: ineficacia. Ineficacia por la baja ejecución que se está produciendo, pero ineficacia también por el escaso impacto económico que está teniendo en el crecimiento y en la creación de empleo. Los ejercicios 2021 y 2022 demuestran que ni España lleva velocidad de crucero en la ejecución de los fondos y ni, por supuesto, están respondiendo a las expectativas generadas. Más bien, lo que tenemos es un motor averiado, porque ustedes no son precisamente ni los mejores conductores ni los mejores mecánicos. Señorías, esta Cámara aprobó la convalidación del Real Decreto 36/2020 y todavía estamos esperando su tramitación. Desde el inicio ya anticipamos qué es lo que iba a ocurrir, los riesgos que había con la gestión de los fondos europeos. La falta de transparencia, la opacidad en la selección de los grandes proyectos, la falta de cogobernanza, la rigidez en las inversiones que tienen que ejecutar las comunidades autónomas y las entidades locales, el diseño ineficiente de los PERTEs. Todo eso se evidencia de una manera clara
en el fracaso que hemos vivido esta misma semana. El fracaso estrepitoso del PERTE del vehículo eléctrico. En un país serio, lo que se hubiera producido es el cese fulminante del ministro responsable de ese proyecto. Pero aquí no pasa nada. Se sigue dejando en sus manos la gestión de los fondos europeos. Por eso le insistiremos las veces que haga falta en que seguimos sin saber la llegada real y actualizada de los mismos a la economía. Evitan de nuevo la transparencia y la rendición de cuentas. Usted ha llegado hasta a borrar con Tipex la información para que no la podamos conocer ni nosotros ni los españoles. Y mire, los recientes cambios de los responsables en el control de los fondos lo que demuestran no es el fracaso de quienes han sido cesados, sino su fracaso y su responsabilidad. A todo ello, además, lo que hay que poner ahora mismo encima de la mesa es que esa falta de transparencia denunciada por instituciones y organismos internacionales e independientes pueden estar poniendo en riesgo los fondos europeos. Señora Gamarra, tiene usted que terminar. Voy terminando. Además, en el año 2023 deposita la mayor responsabilidad para ejecutar los fondos europeos, más de 6.000 millones de euros, justo en el Ministerio de mayor incapacidad para la ejecución de las inversiones. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que a 31 de agosto apenas había ejecutado el 15% de los presupuestos que tenía en el 2022. En pocas palabras, pocas garantías da quien tiene que ejecutar los fondos europeos. Pero le diré algo. Si otros países son capaces de ejecutarlos, el problema no es España y los españoles. El problema es el Gobierno. Y este país no tiene por qué estar en el vagón de cola de la ejecución de unos fondos de los que depende la recuperación y el futuro de las próximas generaciones. Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor. Voy terminando. Señora ministra, la economía española va mal, la inflación va mal, la deuda va mal, el déficit va mal. Y estos presupuestos solo garantizan que las cosas con ustedes van a ir peor. Liderar la tasa de paro en la Unión Europea no es lo que merecen los españoles. Todo lo que fían a la aplicación de los fondos europeos lo que demuestra es que luego son incapaces de ejecutarlos. En definitiva, sus presupuestos generales hipotecan el presente y el futuro de los españoles. ¿Pero para qué? Para comprar el presente y el futuro de Pedro Sánchez. Son las hipotecas generales del Estado y no responden ni a la realidad económica del país porque asfixian a las familias y no apoyan a las clases medias. Ni son sociales ni son eficientes, son simple y llanamente sanchistas. Nosotros, desde el Partido Popular... Señora Gamarra, tiene usted que finalizar ya, por favor. Y les pido silencio, por favor. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo y, por eso, lo mejor es que estos presupuestos el Congreso se los devuelva al Gobierno y traiga algo en condiciones. Muchas gracias. Gracias, señora Gamarra.